A todos y todas por estar aquí. Veníamos recordando con Cato algo cuando veníamos para aquí. La verdad que nosotros asumimos el 10 de diciembre del año 2019 con unas ganas terribles de poder poner orden en un país que se había desordenado mucho. Y bueno, y así largamos. Así largamos. Sabíamos que teníamos que hacer frente a la deuda defolteada que nos había dejado el gobierno anterior, que teníamos que discutir con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que hubiéramos no haber tomado nunca, pero que finalmente la Argentina la había tomado. Y lo que no esperábamos era que cayera una pandemia. Eso no lo esperábamos. Y cuando la pandemia estaba superándose, lo que no esperábamos es que apareciera una guerra que pusiera en crisis la economía del mundo. Y lo que no esperábamos era que cuando la guerra empezara a ceder en sus efectos, apareciera la mayor sequía que la Argentina padece desde el año 1929. Digo todo esto porque si alguna vez escriben un libro sobre resiliencia en el gobierno, hablen de nosotros, porque es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Es una sucesión de problemas que debíamos enfrentar, a lo que solo nos cabía ponerle el pecho y ver cómo lo sobrellevábamos adelante. Y hoy, precisamente, que venimos a inaugurar este primer edificio del campus de la Universidad del Oeste, hoy se cumplen 3 años en que yo anuncié que la pandemia empezaba y que teníamos que empezar a cuidarnos. Dios a veces quiere estas cosas, ¿no? Que los días coincidan. Y que precisamente a 3 años de ese día, ¿qué estamos inaugurando acá? Un maravilloso edificio de una maravillosa universidad donde se aprenden ciencias médicas y fundamentalmente enfermería. Y hay acá 6.500 estudiantes, hombres, mujeres, dedicados a la enfermería, un número que explotó el querer aprender enfermería precisamente después de la pandemia, porque ahí todos tomamos noción de la fragilidad en la que vivíamos. De repente apareció un virus imperceptible a la vista humana y se fue capaz de llevarse, dicen, 10 millones de vidas de la faz de la Tierra. Y teníamos además, como parte de esa herencia de la que hablaron todos los que me precedieron, un sistema de salud absolutamente diezmado. Hagamos memoria, ¿no? El sarampión había vuelto a ser una enfermedad endémica en la Argentina porque había dejado de vacunarse a los chicos de sarampión, mientras las vacunas de sarampión se pudrían en la aduana. Hagamos memoria. Los hospitales habían dejado en la provincia de Buenos Aires de construirse, hospitales que tenían un estado de avance muy grande. En La Matanza, por ejemplo, 2 hospitales que habían dejado de construirse porque quienes gobernaban decían no tiene sentido más construir hospitales porque no tenemos médicos con que cubrirlos, así que no los construyamos. Y la realidad es que si hay algo que me reconforta hoy es que a 3 años de aquel día, que no recuerdo con alegría, no le voy a mentir, sí pueda tener la alegría de decir, estamos poniendo en pie, mejorando el sistema de salud de la Argentina, generando enfermeros y enfermeras para que cuando los argentinos y las argentinas los necesiten puedan prestar sus servicios en la salud pública y darle la atención a cada argentino y a cada argentina que lo necesite. Todos los que estamos acá
Vamos a estar eternamente agradecidos al personal de la salud, a nuestros médicos, a nuestras médicas, a nuestros terapistas, a los enfermeros y enfermeras. Todos vamos a estar eternamente agradecidos por el esfuerzo inmenso que hicieron en esa epopeya. El tiempo y el esfuerzo que dedicaron al vacunar. Lo que vamos a tener ahora es gente mejor calificada, mucho mejor calificada, mucho mejor preparada y mucho más reconocida. Nosotros hemos mandado al Congreso un proyecto de ley para que la enfermería sea una licenciatura, una carrera reconocida como tal, y que algo que hacemos en la Administración Pública Nacional, las enfermeras sean personal especializado, no son personal administrativo, son personal médico especializado. Y eso es ponerlas en el lugar correcto, en el lugar adecuado, por lo que brindan. Que este día me traiga a Merlo, a la Universidad del Oeste, para abrir 2.500 metros, ¿son cuántos son? 2.900. 2.900 metros cuadrados, divididos en aulas, en un aula magna, darle mejores condiciones para los que estudian y para los que enseñan. Y que eso coincida con aquel día tan gris, a mí me reconforta. Me reconforta. ¿Será que Dios ha dicho, bueno, mira, recordá ese día celebrando que avanzamos? Recordá ese día celebrando que estás poniendo en potencia la educación pública. Recordá ese día celebrando que estás poniendo en potencia la educación pública. Y me quedo con eso, con esta inmensa alegría de poder estar haciendo nada más y nada menos que justicia social en la Argentina. No es otra cosa, no es otra cosa. En verdad, le recordaba recién a unos alumnos, pues estabas entre ellos, mi padre, yo nos educamos en la Universidad de Buenos Aires. Mi padre para venir a estudiar, para poder estudiar, dejó a los 12 años La Rioja, se internó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se desprendió de su familia, 12 años, terminó su colegio secundario a los 17 y ahí empezó su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Y a mí eso que él contaba siempre me impresionaba mucho, ¿no? Porque lo que significaba ese país, donde uno tenía que dejar a los 12 años de edad La Rioja para poder armarse un futuro. Gracias a Dios tenía una familia que podía solventar todos esos gastos y podía solventar ese esfuerzo, pero hay que sacar a un chico de 12 años de la casa, internarlo en un colegio. En esos años, el Colegio Nacional de Buenos Aires era internado. Tenerlo 6 años estudiando, viviendo en el colegio y después salir a la universidad y recibirse a 1.000 y pico de kilómetros del resto de su familia. Y siempre me preguntaba, ¿por qué tanta injusticia? Porque yo para estudiar Derecho caminaba 15 cuadras en una zona hermosa de Buenos Aires que se llama Barrio Norte. ¿Por qué tanta injusticia? Yo amo a mi Universidad de Buenos Aires, quiero aclararles, soy el que más la ama. Cuando se cumplieron 200 años de la inauguración de la Universidad de Buenos Aires, alguien me trajo el edicto por el que se creó la Universidad de Buenos Aires. Y yo esto siempre lo repito, para entender las injusticias. El edicto que crea la Universidad de Buenos Aires tiene consideraciones. Las razones por las cuales